blindar la desigualdad y el privilegio, mal va ese país. Con estas excepciones que están sobre la mesa en torno a los futbolistas, en la calle hay una cierta indignación, no tanta, en los testimonios que hemos escuchado, hemos encontrado gente muy tranquila, pero sí que hay algunos colectivos que entienden que deberían de haber tenido preeminencia a la hora de vacunarse y no la han tenido, lo han solicitado. Hablamos de los enfermos crónicos, por ejemplo, han pedido que fueran tenidos en cuenta por su vulnerabilidad, que se les vacunara no tanto con base en la edad que tuvieran, sino en su situación, como digo, vulnerable. Vamos a hablar precisamente con Karina Escobar, que es miembro de la plataforma de organizaciones de pacientes. Karina, arratsalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué un enfermo crónico debería de haber sido ya vacunado o tenía que haber sido tenido en cuenta a la hora de vacunar antes que otros colectivos? Bueno, porque así lo establecía la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, que en febrero cambia el criterio y lo hace todo por edad, entendiendo que las personas con enfermedades crónicas había un peso importante que fueran mayores. Lo único que la salud no tiene edad o la enfermedad no tiene edad. Y en este momento tenemos desde niños, jóvenes, personas en edad adulta, pues en edad laboral y también mayores, ¿no? Entonces, bueno, hemos quedado a la cola de la vacunación porque nuestras patologías pues nos hacen más vulnerables a la infección de la COVID. Entiendo que habéis hecho llegar esta petición, esta reclamación, esta reivindicación al Gobierno. ¿Qué os habéis encontrado como respuesta? Bueno, pues ellos se han empeñado en el tema de la edad. Conseguimos en marzo que se pusieran algunos colectivos como personas trasplantadas, personas en tratamiento de oncológico o personas en hemodiálisis. Se consiguieron algunos grupos, pero el resto, pues por ejemplo, personas con esclerosis múltiple, personas con enfermedades inflamatorias inmunomediadas, con una inmunosupresión, están sin vacunar, o personas con enfermedades respiratorias o cardiopatías. Siguen esperando en sus casas porque estas personas están autoconfinadas y tienen que ir a sus tratamientos, ir a la asistencia sanitaria en una condición de riesgo, y muchos de ellos ven limitada también pues cómo acudir a sus trabajos, ya que hemos pasado del teletrabajo a la presencialidad. El hecho de que puedan ser vacunados ya porque les toque por edad, es cierto que puede ser en muy pocas semanas. En todo caso, son semanas, entendéis vosotros, de riesgo. Pues sí, continúan. Después de 6 meses siguen siendo de riesgo. Es que acumulamos una situación de la pandemia en cuanto a que no hemos tenido asistencia sanitaria porque pues todo ha sido COVID. Esto ha tenido una repercusión en las personas que estamos enfermas, y en el momento que se nos puede proteger nos dejan como el resto de la población, ¿no? Y no, pues toda la pandemia estuvimos diciendo han fallecido tantas personas pero tenían patologías previas, y cuando podemos protegerlas pues no las vacunamos. Quizás el problema haya sido, Karina, el hecho de que no haya habido un censo concreto de personas con enfermedades crónicas, un censo unificado al que poder responder, quiero decir. Los sistemas de información son cruciales en este momento, y está claro que tenemos un déficit de información para poder, sabemos cuántos mayores tenemos, pero no sabemos cuántas personas tenemos vulnerables por razones de salud. En cuanto se ha abierto cada grupo que se ha abierto, por ejemplo, ¿cuántos trasplantados? Pues ha sido una operativa realmente de hacer listas desde el punto de vista de las comunidades autónomas para poder detectar a esas personas. Creo que esto lo tenemos que aprender para ahora y para el futuro, ¿no? Porque nuestra salud depende de ello. Ha habido muchos colectivos que han pedido precisamente esa preeminencia a la hora de ser vacunados. Por ejemplo, se me ocurre, cajeras de supermercado. No sé si os habéis comparado con esos otros grupos que también reivindicaban el ser vacunados antes que otra gente, y habéis dicho, pero si estamos en una situación más vulnerable, aunque también esa gente esté en primera línea de fuego contra el COVID. Claro, pero es que la mortalidad y los datos y la evidencia científica están ahí. Las personas que estaban en hemodiálisis, había un 23% de fallecidos. Estuvimos en marzo teníamos datos de 3.000 fallecidos por infección en hemodiálisis, y tuvimos que pues trabajar mucho, y muchos de ellos pues se tuvieron que vacunar casi en mayo, ¿no? Entonces nosotros no nos queremos ni poner delante de los mayores, ni de las cajeras, ni de otras personas, sino que se siga la evidencia científica que dice que el riesgo de exposición, ir a un hospital, es un riesgo mayor, y si estás enfermo, pues muchísimo peor, porque tienes que acudir más veces. Claro, antes hemos salido a la calle y la gente decía, claro, porque son futbolistas y tal. En todo caso, desde vuestra situación de no privilegio, desde luego, ¿cómo veis el hecho de que vayan a ser vacunados los futbolistas, los de la selección española? ¿Lo veis con indignación? ¿Lo veis como algo factible, como algo que se entiende? ¿Cuál es vuestra postura? Bueno, yo no puedo entender, si estamos tan cerrados del Ministerio de Sanidad a querer vacunar a aquellas personas de mayor riesgo, ¿cómo vamos a vacunar a unas personas que están en una burbuja, que pues son jóvenes, tienen salud, y entonces pues que no están teniendo barreras o no le pone barreras y incumplen los criterios del propio Ministerio de Sanidad a la hora de pues abrir la puerta a estas personas?
Karina Escobar, muchísimas gracias por el testimonio. Un abrazo, hasta cuando quieras. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, decía Karina que, claro, son futbolistas que están en una burbuja, pero la burbuja no